Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, seguimos recorriendo las localidades, grandes ciudades, más pequeñas aldeas, incluso dentro de lo que era la zona habitual o la zona de exclusión donde tenían permitido vivir los judíos en Europa Oriental, en el Imperio Zarista, no solamente en Rusia, sino también en Polonia, como la localidad de hoy que estaba en Polonia, ¿no? Así es, estamos hablando hoy, o vamos a visitar hoy a Bilgoraj, que fue un pequeño pueblecito de la provincia polaca de Lublin, y que en la actualidad es una ciudad tampoco demasiado grande, tiene unos 25.000 habitantes. Y bien, los judíos llegaron a Bilgoraj en el siglo XVII y prácticamente enseguida, en 1616, se les concedió libertad total para vivir allí, comprar y vender tierras y propiedades, lo cual era bastante extraño, sobre todo tierras. Pudieron construir una sinagoga, un hospital, disponer de una vivienda para el rabino, el hazán, el cantor litúrgico y el maestro. Es decir, que tenían los mismos derechos y obligaciones que sus vecinos cristianos. Uh-huh. Muchos fueron víctimas de las masacres de 1648 y 1649 a raíz del levantamiento cosaco de Bogdan Khmelnytsky, una cosa que se repite en nuestro recorrido por estos pueblos o aldeas de Polonia, de Ucrania, etc. En la segunda mitad de la siguiente centuria, del 18, los judíos que pagaban impuestos en Bilgoraj y los alrededores se cifraban en 650 más o menos. En 1726 se les concedió licencia para tener un cementerio en las afueras de la localidad y se ganaban la vida con el comercio local, y algunos empresarios más importantes también enviaban sus productos a otras regiones de Polonia. Elaboraban cerveza o licores. Esto también es una licencia especial. No en todos los sitios permitían a los judíos elaborar bebidas alcohólicas. Y a finales del siglo XVIII había en la ciudad orfebres, sastres, curtidores, panaderos y carniceros, además de un vidriero y un zapatero judíos. Las relaciones con los cristianos eran cordiales, aunque no faltaron en la historia del shtetl incidentes con la iglesia católica. Un ejemplo de ello es que en 1686 un monje franciscano llamado Bernard Goletsky los acusó de provocar disturbios en días de mercado, se quejó de que los judíos tuvieran derecho a tener sirvientes cristianos y de molestarlos durante sus fiestas de guardar. Después de 1815, el reino de Polonia quedó bajo control ruso, que impuso una serie de medidas que afectaron a los judíos, tanto en el número de los que podían habitar en esa zona, como en cuestiones de impuestos y de libertad de decisión en asuntos comunitarios, que comenzaron a ser supervisados por las autoridades. A finales del siglo XIX, un incendio destruyó la sinagoga, que era de madera, y se reconstruyó una nueva, en este caso de ladrillo, a finales, unos años después del incendio. Como en otras pequeñas ciudades y pueblecitos, la mayor parte de las casas de los judíos se agrupaban alrededor del mercado, aunque por supuesto también había familias que vivían en otras zonas. En la segunda mitad del siglo XIX del que estamos hablando, la comunidad contaba con la sinagoga que hemos mencionado que se reconstruyó, 2 batei midrash o casas de estudios superiores, un mikve o baño ritual, 2 cementerios, uno el que habíamos mencionado y otro de la primera mitad del siglo XIX. Había 4 casas de oración, un Talmud Toire, es decir, una escuela de estudios judíos, y un asilo que recogía a indigentes, pero también a inválidos. Los ingresos de la administración
comunitaria procedían de la shkita, del sacrificio ritual de animales kosher aptos para el consumo, del alquiler de asientos especiales en la sinagoga, de la adjudicación de parcelas en los cementerios, del pago por el baño ritual, de la cocción de matzot, de los panes ácimos de la Pascua judía o Pesaj, y había una cuota obligatoria de asociación a la comunidad. El hasidismo tuvo muchos seguidores en Bilgoray. Fue uno de los centros hasídicos destacados, digamos, de Polonia. Durante la Primera Guerra Mundial, la población judía disminuyó de manera significativa, pero luego en el periodo de entreguerras llegó a representar alrededor del 10% de la población, hasta llegar a ser en 1931 cerca de 5.000 personas. Hubo en Bilgoray 2 imprentas judías que imprimieron, entre otros materiales, folletos de protesta ante la política del gobierno, publicaciones del Bund, sobre todo entre los años 1905 y 1907, y a partir de 1909 también publicaron numerosos libros en yiddish y en hebreo hasta la Shoah, es decir, hasta la invasión de los nazis a Polonia. En general, los judíos de Bilgoray no participaron significativamente de la vida política e institucional del país, y el movimiento sionista empezó a activar a partir de la Primera Guerra Mundial. Concretamente, comenzó a tener adeptos en el año 1916, cuando un grupo de jóvenes nativos fundaron la Asociación Sionista. En los años de esta guerra, comenzó a haber una gran actividad cultural en Bilgoray. Se publicaban periódicos en yiddish y en hebreo, y nacieron varios grupos de teatro, tanto profesional como de aficionados. En la localidad había una biblioteca en el local de la Asociación Tarbut, que se inauguró en 1924, y más tarde también se abriría la Biblioteca Municipal del Pueblo Judío en el año 1936. La situación económica sufrió en el periodo de entreguerras. Llegó a haber hambre entre la población judía más desfavorecida. También en aquella época se deterioró la relación con los vecinos cristianos debido a cuestiones de competencia económica en el comercio y el empleo, debido a que la crisis afectaba a toda la población, no solo a los judíos. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que como hemos dicho, había alrededor de 5.000 judíos en la localidad, estos ya eran más de la mitad de la población total. Y en septiembre de 1939, prácticamente todo el barrio judío se incendió a raíz de un intenso bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana. Casi inmediatamente los nazis invadieron el Stetl y lanzaron varios pogromos. Los alemanes retrocedieron unos días después ante el ataque del ejército soviético, pero este solo consiguió mantener su dominio durante una semana y los nazis regresaron. Junto al ejército rojo en retirada, se huyó aproximadamente un 20% de la población judía rumbo a la Unión Soviética en busca de refugio. Principalmente lo hicieron los jóvenes sionistas. En junio de 1940 se estableció el gueto en Bilgoray con población local y también procedente de otros países ocupados. Por ejemplo, en 1942 llegaron judíos alemanes y checos, franceses y belgas. Durante los años 41 y 42 de la centuria pasada, tuvieron lugar varias deportaciones hacia diversos campos, hasta la de noviembre de este último año 1942, en que la población que quedaba fue enviada al campo de exterminio de Belzec. Los condujeron en un largo tren con los vagones sellados e incluso hubo muertos por disparos antes de subir a este tren. Un año más tarde quedaban 27 supervivientes que se habían ocultado, pero que también fueron descubiertos y fusilados allí.
Existió en la zona un pequeño grupo de partisanos que durante un tiempo combatió desde los bosques de los alrededores de Bilgoray, y después de finalizada la guerra ya no volvió a haber comunidad judía en este pueblecito. Queda su memoria en los restos del cementerio, que si bien fue vandalizado y profanado durante la ocupación nazi y permaneció en un estado ruinoso tras la guerra, en 1986 fueron restauradas unas 50 lápidas que aún quedaban y podían restaurarse. En el mismo recinto se colocó un monumento en memoria de los judíos de Bilgoray y de los alrededores asesinados por los nazis. Y bien, como en otros sitios de la geografía del Yiddish, en Bilgoray hubo muchos nativos destacados y vamos a mencionar, como hacemos siempre, a algunos de ellos. Este shtetl fue el lugar de nacimiento del escritor, poeta y educador israelí Shmuel Ben Artzi, cuya hija Sara es la esposa del primer ministro actual de Israel, Benjamin Netanyahu. De modo que además de sus propios méritos, de Ben Artzi, tiene un mérito de parentesco, digamos. Uh-huh. Un caso similar, me refiero a lo del parentesco, es el del también oriundo de Bilgoray, Harry Keitel, padre del famoso actor estadounidense Harvey Keitel. También nacido en Bilgoray, tenemos a Shmuel Atzmon Birser, sobreviviente de la Shoah, que en 1948 emigró a Israel. Un actor que interpretó más de 100 personajes distintos en los teatros israelíes Ahoel y Abimá, fundador y director durante 10 años del teatro de vanguardia David. En 1987 inició el proyecto del Yiddish Theater y recibió muchos galardones por su trabajo, entre ellos el premio teatral a toda su trayectoria, el Shaver de Arte y Literatura, y también el que se le entregó por toda su trayectoria, en segundo lugar, en el Festival de Cine Judío de Jerusalén. Fue nombrado ciudadano honorario de Tel Aviv-Yafo y se le otorgó un doctorado honoris causa de la Academia Superior de Netanya. Por último, e indudablemente los más famosos personajes relacionados con Bilgoray son los hermanos Singer, escritores cuya madre nació en la localidad, era la hija del rabino local. Los Singer vivieron allí durante un tiempo cuando eran niños con la familia materna. El mayor de los hermanos escritores fue el excelente novelista israelí Yoshua Singer e Isaac Bashevis Singer, muy conocido en el mundo judío, pero también internacionalmente por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en lengua yiddish en 1978. En varias de sus obras, este autor describió la vida de Bilgoray y de los pueblos de su entorno. Ya ves, Jorge, que Bilgoray, pese a lo pequeñito que era... Sí, ha dado para mucho. Pues sí, digo, para mucho, y además fue un sitio de muy larga estancia de los judíos, sin interrupción, digamos, aunque con los problemas de casi siempre, y que ha dado personajes muy interesantes. Pues como esperamos que sea interesante la nueva entrega que dentro de 2 semanas nos vas a brindar Varda Fishbein ya en el 2018, y que hasta entonces pues te deseamos feliz año y estaremos esperándote. Pues muy bien, lo mismo deseo a ti, Jorge, y a los oyentes de Radio Separat, y nos veremos el año que viene.